Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Augusto Mejía, Jacobo Cabrera, Daniel Tamayo y Miguel Vázquez. Durante este video, mostraremos algunos autores muy relevantes del boom latinoamericano, su importancia, sus características y demás. Comencemos. Bueno, a mí me tocó Carlos Fuentes, el cual fue un escritor muy destacado mexicano, el cual nació en 1928 y murió en 2012. Fue considerado una de las figuras más influyentes de la literatura en la lengua española del siglo XX debido a todos sus hallazgos, etc. Entre sus principales características destacan su profundo compromiso con la política y la sociedad, así como su habilidad para explorar la identidad y la cultura mexicana en su obra. Algunas de sus obras literarias más destacadas incluyen La región más transparente, la cual fue hecha en 1958. Esa novela fue, digamos así, como el debut literario de Carlos Fuentes y es un retrato de la compleja identidad mexicana funcionando elementos históricos, sociales y políticos. Otra muy relevante que también son Los días enmascarados, que fue en 1954 y fue un libro de cuentos que aborda la Revolución Mexicana y la complejidad de la sociedad mexicana. También cabe aclarar que este autor es pieza fundamental en esto debido a todos los aportes literarios que hizo y al énfasis que hizo en la lectura en esa época. Hablando un poco del contexto social de Carlos Fuentes, pues él pasó su infancia en diversas ciudades de América, lo que le permitió adquirir una cultura cosmopolita. Estuvo inmerso en un ambiente de intensidad de actividad intelectual, lo que lo llevó a desarrollar una visión crítica y narrativa sobre la indagación de la historia y las fuentes. Ahora, hablando un poco del contexto político, se rebeló contra los valores de la clase media de su familia y los principios de la década de 1950, ya que a él le parecían que estos pensamientos e ideologías no eran adecuados. Y desde a partir de ahí se hizo comunista, pero abandonó ese partido en 1962 por motivos intelectuales sin dejar de ser un marxista declarado. Bueno, mi autor es Julio Cortázar. Fue un importante escritor e intelectual destacado del siglo XX. Nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica. Él estudió letras y enseñó literatura en diferentes países antes de establecerse en París en 1951. Entre sus obras más destacadas se encuentra Bestiario. Tenemos una colección de cuentos surrealistas que se llamaron El final del juego y Las armas secretas, los cuales consolidaron su reputación. Y también está Rayuela, una novela experimental que desafiaba las convenciones narrativas. Cortázar tuvo un gran impacto en el boom latinoamericano, dado a que fue una figura clave del mismo, un movimiento literario que transformó la narrativa en la década de 1960 y su enfoque en la ruptura de las estructuras tradicionales y su experimentación narrativa influyeron en escritores como García Márquez y Vargas Llosa. Sus obras se caracterizaron por la experimentación formal, los juegos lingüísticos y un enfoque en lo surreal. Temas recurrentes incluyen la alineación, la libertad individual y la relación entre la realidad y la ficción. Esto lo llevó a cabo dado a que él exploró lo absurdo y lo fantástico, llevando a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. En el contexto político tenemos que entender que vivir en París durante una gran parte de su vida le proporcionó a Cortázar llevar una perspectiva crítica sobre la política y la sociedad. Sus obras reflejan preocupaciones sociales y políticas de la época, incluyendo críticas hacia los regímenes autoritarios y reflexiones sobre la alineación en la sociedad moderna. Mario Vargas Llosa es un destacado escritor peruano. Nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Es conocido por ser uno de los autores más influyentes de la literatura contemporánea en la lengua española. A lo largo de su carrera ha demostrado versatilidad en su escritura, explorando diversos géneros literarios como la novela, el ensayo y el teatro. Algunas de las principales características de su vida y obras son intelectualismo. Vargas Llosa es conocido por su profundo compromiso intelectual y su participación activa en el
debates políticos y culturales a lo largo de la vida. Innovación narrativa. Su estilo literario se caracteriza por ser una narración innovadora e intelectual, pues escribía de tal manera que hacía que las personas tuvieran que releer sus textos varias veces. Este es el contexto social de Mario Vargas Llosa. Sus padres se separaron y fue criado principalmente por sus abuelos, y pasó los primeros años de su vida en Cochabamba, Bolivia. En 1945 sus padres volvieron juntos y Mario se mudó a Piura, al norte del Perú, y luego se mudó a Lima. Después tenemos el contexto político. Ha participado en política, luego de simpatizar con el comunismo en su juventud. A partir de la década de 1980 se adscribió al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centro-derecha Frente Democrático.